Bendiciones, el Padre te bendiga. Estamos conectados a través de las redes sociales, Ministerio de Hacienda Antigua, Luz a las Naciones. Ya estamos a través de Instagram, Facebook, canal de YouTube, Eric Tiseira, Ministerio de Hacienda Antigua, Luz a las Naciones. Yahweh les bendiga a todos. Ya estamos en conexión, entonces vamos a iniciar con el mensaje de hoy, que va a ser de gran bendición. Así que vamos a hacer una oración al Padre, vamos a entregar este mensaje en sus manos, que hoy el Padre una vez más pueda hablar a tu vida, a tu corazón, a través de su palabra, a través de su espíritu. Oramos. Gracias, Yahweh, te damos por tu amor, por tu misericordia. Gracias, Padre, por el Ministerio de Hacienda Antigua. Gracias por permitirme predicar tu palabra. Que este mensaje, Padre, que tú me diste pueda ser de bendición para todo aquel que lo escuche. Que puedan entender cuáles son las llaves de tu reino, el reino de los cielos. Que tu palabra penetre, tu palabra edifique, cambie, corrija y sea de bendición para todo aquel que lo escuche. En el nombre de tu Hijo amado, te damos gracias, Padre. Amén. Bien, hermanos, entonces ya estamos conectados. Vamos a ver el mensaje de hoy, un mensaje que va a estar muy bueno, muy necesario de entender, que son las llaves del reino de los cielos. Las llaves del reino celestial, las llaves del reino de los cielos, se refiere al reino de Yahweh. Y el mensaje de hoy es importante de entender porque muchas veces hay iglesias, ministerios, congregaciones que toman este tema del reino de una manera incorrecta. Citan versículos, nombran versículos de una manera sacada de contexto. Muchos están declarando que el reino está aquí, que ellos traen el reino en sus canciones, en sus adoraciones a Yahweh. Ellos dicen que ellos traen el reino, y eso es un gran error. El reino de Yahweh vino cuando el Hijo Yahshua vino a la tierra. Él trajo el reino. Por eso Yahshua dijo claramente: el reino de los cielos se ha acercado. ¿Por qué? Porque Él era el representante, Él era el embajador del reino del Padre, del reino de los cielos. Por eso cuando vino el reino de Yahweh a la tierra, cuando vino Yahshua, vino la posibilidad de arrepentirnos y de recibir el perdón de pecados. Entonces este mensaje es una verdad espiritual que nosotros tenemos que entender, que nosotros tenemos que comprender. La palabra llave en hebreo es en sí maftashak, así se nombra, maftashak, que significa abertura o en sí código. Es en sí un pedazo de metal. La mayoría de las llaves son de metales, otras pueden ser de plástico, pero las antiguas son de metales y en sí tienen un código en la cabeza. Cada llave puede abrir una puerta, puede abrir un portón, puede abrir un cofre, depende de la llave para qué sea. El reino de los cielos, el reino de Yahweh, tiene llaves espirituales, que a través de esas llaves nosotros podemos acceder al reino de los cielos, podemos entrar al reino de los cielos. Las llaves del reino de los cielos son para bendición. Y lo que tenemos que entender es que Yahshua, cuando Él vino a traer las llaves del reino de los cielos. No solo trajo el reino, también trajo las llaves del reino de su Padre. Y tenemos que entender cuáles son las llaves del reino de los cielos. Las llaves no es atar demonios, no es echar fuera demonios, no es sanar enfermos, no es hacer milagros, porque muchos enseñan que las llaves del reino de los cielos es eso, no es eso. Por eso, como siempre les digo, necesitamos estudiar la Biblia completo, en conjunto. ¿Por qué? Porque no podemos tomar 2 o 3 versículos y hacerlos doctrinas. Necesitamos conocer bien las Escrituras para conocer la verdad de Yahweh. Entonces, cuando hablamos de llaves, hablamos de que las llaves nos permiten a tener acceso en sí en diferentes lugares. Por ejemplo, si uno tiene un auto, uno sin la llave no puede encenderlo, no puede desactivar la alarma, no puede darle encendido. Si uno no tiene una llave en la casa, no puede entrar.
hace ya un tiempo atrás, unos meses atrás, me pasó que dejé la llave dentro de la casa, un descuido. Y luego busqué la manera de poder entrar y realmente fue un susto, fue algo que no me lo esperaba y gracias a Yahweh pude entrar. Pero ¿qué es lo que sucede? Sin la llave no podemos tener acceso. Y tenemos que entender cuáles son las llaves para entrar al reino de los cielos. Sin esas llaves no podemos entrar a los cielos, ni vos, ni yo, ni nadie. Por eso podemos ver un ejemplo en el profeta Isaías capítulo 22, versículo 22, donde dice: la llave de David, hijo de David, linaje escogido, descendencia. Y nosotros sabemos que David claramente venía de ese linaje, nuestro amado Mashiach. De ahí vendría el Salvador, del linaje de David. Por eso muchos le decían: hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Por qué? Porque ese hijo de David estaban declarando que venía del linaje de David. Dice que David tenía una llave. Tenía una llave y tenía un código. Y muchos, como siempre, inventan cada cosa con respecto a las escrituras. Pero ahí vemos que David estaba hablando de esa llave de un linaje. Tenía una bendición que Yahweh había escogido en él, que de él vendría el Salvador. Porque vino a través de Salomón. Después de él vino Salomón y así sucesivamente hasta que llegó al Mesías. Por eso Yahshua dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Por eso la llave del reino de los cielos no es atar y desatar. No es tener autoridad sobre los demonios. No es así. ¿Para qué sirven las llaves? Sirven para abrir puertas, para abrir portales, sirven para abrir diferentes tipos de candados. ¿Por qué? Porque sin las llaves no podemos abrir nada. Por eso dice la Escritura que Yahweh dice claramente: yo soy el que abre y cierra las puertas. El que abre y ninguno cierra, el que cierra y ninguno abre. ¿Por qué? Porque Él tiene las llaves del reino de celestial, su reino. Él tiene las llaves de bendición, las llaves espirituales. Y para los hermanos que quizás en muchas iglesias, congregaciones han escuchado estos temas de las llaves del reino, tenemos que entender bien el contexto de la Escritura cuando está hablando Yahshua al Mesías. Y ahora lo vamos a ver. Podemos ver otro ejemplo, Apocalipsis 9.1, cuando dice que va a haber claramente juicios de Yahweh en la tierra y la llave del pozo del abismo fue dada a una estrella y esa estrella abrió el pozo del abismo. Hay que ver el contexto de los versículos. Muchas veces la estrella se refiere a una estrella literal y a veces se refiere a ángeles. Pero dice que fue y abrió el pozo del abismo, que es donde cayó Satanás y los ángeles caídos. Entonces tenemos que entender que para entrar al reino de los cielos necesitamos tener llaves espirituales. Y esas llaves espirituales nos trajo nuestro amado Salvador, el Hijo de Yahweh. Por eso Yahshua le dijo a un fariseo muy reconocido en el tiempo de él, que se llamaba Nicodemo, donde le dijo: ¿cómo puedo hacer para entrar al reino de los cielos? Tenés que volver a nacer. Y ese es el requisito para entrar al reino de los cielos. Y él dijo: ¿tengo que volver al vientre de mi madre? No, tenés que volver a nacer espiritualmente hablando. ¿Y de qué manera podemos volver a nacer espiritualmente hablando? Escuchar el mensaje de salvación y creer. Creer en el Hijo de Yahweh y recibir el perdón de pecados. Así recibiremos la salvación. Entonces yo ya hablándoles acerca del Evangelio, de las buenas nuevas de salvación, tenemos que entender cuáles son las llaves del reino de los cielos. Pero vamos a avanzar. Efesios 2:19 dice Pablo: ustedes son ciudadanos de la familia de Yahweh, edificados sobre el fundamento de los apóstoles, profetas y el Mesías. Es decir, que gracias al sacrificio del Hijo de Yahweh,
nosotros somos ciudadanos celestiales, parte de la familia del Padre, del reino de los cielos. Por eso Él dijo, estamos en este mundo, pero no pertenecemos a este mundo, porque hemos creído en el Mesías, hemos creído en su sacrificio, hemos sido lavados con la sangre del Cordero, hemos sido librados de todo pecado, de toda maldición, de toda transgresión. Hemos vuelto a nacer y a partir de ahora tenemos una intimidad y una relación con nuestro Padre Celestial por medio del sacrificio de Yahshua a través del Espíritu de Santidad. Y Pablo entendía muy bien cuáles eran las llaves del reino de los cielos. Mateo 19:14 dice el Mesías, dejen venir a mí los niños porque el reino de los cielos, el reino de mi Padre, es semejante. ¿A qué? A ellos. No es que el reino de los cielos es para los niños, no, es semejante a los niños, el reino de los cielos. Porque muchas veces hay pastores que predican mal con este versículo. No es que el reino de los cielos es como los niños, es semejante, parábola, semejanza a los niños. ¿Por qué? Porque solamente entrarán en el reino de los cielos los que creen como niños. Porque los niños creen. Si vos le decís vamos a la plaza, mejor que los lleves a la plaza porque no se va a olvidar que le dijiste que la vas a llevar o lo vas a llevar a la plaza. O que si le vas a comprar un regalo, lo tenés que cumplir. Porque ellos creen lo que uno les dice. Así es el reino de los cielos. Para entrar al reino de los cielos tenemos que ser como niños que creen en el Padre. Por eso Él dijo, dejen venir a los chicos. ¿Por qué? Porque el reino de mi Padre, el reino de los cielos, es semejante a ellos. Porque así como ellos creen, ustedes deberían creer. Por eso dice la Escritura, sin fe es imposible agradar a Yahweh. Juan 3:3 dice Juan, hay que volver a nacer para poder entrar al reino de los cielos. Y Yahshua dijo, arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, ¿para qué se acercó el reino de los cielos? A través del Hijo. El Hijo trajo el reino de los cielos. ¿Para qué? Para que el hombre se arrepienta de sus pecados. Porque eso dijo Yahshua en Lucas 12:32, no tengan miedo, mi rebaño, no tengan miedo, mi pueblo, mi novia, no tengan miedo, porque es la buena voluntad del Padre darles el reino. Yahweh determinó, mi Padre Celestial determinó desde el principio darles su reino, porque Él creó los cielos. Y en su reino ustedes salieron y vinieron a esta tierra y yo vine a traerles el reino de mi Padre para que ustedes se arrepientan, para que ustedes crean en mi sacrificio, para que ustedes aceptan mi sangre, reciban el Espíritu de mi Padre. Entonces volverán a nacer. Entonces así recibirán las llaves del reino de los cielos de mi Padre y podrán entrar al reino celestial de mi Padre. Entonces ese fue el propósito de Yahshua, traer el reino de Yahweh, traer la restauración de Israel, la restauración de Judá y de Efraín, para que sean un solo pueblo y un solo rey. Y este versículo que voy a decir ahora, Lucas 10:19, muchas veces de acá sacan el tema de que la llave del reino es la sanidad. Sanen a los enfermos porque el reino de Yahweh se ha acercado a ustedes y están con ustedes. Pero se refería al Mesías, no se refiere a una llave. Juan 3:5 dice, el que no nace de nuevo de agua y de espíritu no puede entrar al reino de los cielos. Y muchos hermanos, congregaciones toman este versículo como doctrina. Y te dicen, si usted no se bautiza, no es salvo. Porque dice que hay que nacer de agua. Claramente, dice el que nace de agua y de espíritu. Es decir, bautismo y recibe el Espíritu de Santidad. Y recibir el Espíritu de Santidad significa hablar en otras lenguas.
Entonces muchas congregaciones claramente dice que si no te bautizás y no tenés el don de lengua del Espíritu de Yahweh, no podés ser salvo. Y eso es un error, porque están sacando de contexto la Escritura. La tevilá, que en hebreo, que es bautismo, sumergirnos en aguas, es un paso de fe. Y deberíamos hacerlo porque Yahshua nos dejó el ejemplo. Todo aquel que lo pueda hacer, lo tiene que hacer. Pero luego, recibir al Espíritu de Yahweh o el bautismo del Espíritu de Yahweh es creer en el sacrificio de Yahshua. Y por don, por regalo, viene el Espíritu de Santidad. Y que Él no nos dé el don de lenguas no significa que el Espíritu de Yahweh no esté con nosotros. Y eso es importante de tener presente, porque Él nos puede dar otros dones, podemos tener otras herramientas espirituales para edificar el pueblo y no hace falta tener el don de lenguas. Entonces tenemos que entender bien estos versículos. Igual que las sanidades. Las sanidades son un reflejo, una señal de que Yahweh está con su pueblo a través del Espíritu de Santidad. Y Pablo sigue diciendo, 1 Corintios 6:9, los malvados no pueden entrar al reino de los cielos. ¿Quiénes son los malvados? Los árboles malos, que dan mal fruto. ¿Quiénes son los malvados? La cizaña. ¿Quiénes son los malvados? Los perros, los jabalíes, los lobos, los cabritos, los que no son ovejas. ¿Quiénes son los malvados? Los que practican la maldad, los que practican el pecado. Apártense de mí, hacedores de maldad. Yo no los conozco, dijo el Mesías. Esos son los malvados. Los malvados no pueden entrar al reino de los cielos, ni los fornicarios, ni idólatras, ni adúlteros, ni ladrones, ni avaros, ni estafadores. No podrán entrar al reino celestial de Yahweh. ¿Quiénes son esos? Los que practican el pecado. Entonces, para obtener y para recibir las llaves del reino celestial de Yahweh, la única manera de recibirla es hacer teshuvá, que es una palabra en hebreo que significa arrepentimiento, cambiar de vida. Arrepentimiento no es decir, ay, me siento mal por lo que hice, me arrepiento. No, arrepiento es realmente de corazón, del alma, de las entrañas, decir, no doy más con esta vida, quiero una nueva vida, quiero que Yahweh me transforme por medio del sacrificio de su Hijo. Por eso Yahshua dijo en Mateo 6:33, busquen primeramente el reino de los cielos y su justicia. Un versículo tan conocido, pero muy pocas veces entendido. Busquen primeramente el reino de los cielos. ¿Cuál es el reino de los cielos? El Hijo. ¿Quién trajo el reino de los cielos? El Hijo. Y a veces decimos, bueno, hay que buscar el reino de los cielos, entonces buscamos a Yahweh. No, porque el reino de los cielos es su Hijo. Porque su Hijo vino a traer el reino de los cielos. Y el que tiene al Hijo, tiene al Padre. El que acepta al Hijo, acepta al Padre. El que cree en el Hijo, cree en el Padre. El que recibe el sacrificio del Hijo, tiene acceso al Padre. Busquen primeramente de mí. En otras palabras, ya yo estaba diciendo. Busquen primeramente el reino de los cielos y su justicia. ¿Qué justicia? La justicia de Yahweh. ¿Por qué? Porque su justicia hizo que nosotros, los que creemos en su Hijo, seamos justificados. Entonces, cuando está diciendo él, busquen el reino de los cielos, que soy yo, que yo traje el reino de mi Padre, yo soy el representante, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie llega al Padre si no es por mí, dijo él, y su justicia. ¿Qué justicia? La justicia divina de él. No tu justicia, mi justicia, una justicia perfecta, una justicia justa, que por medio de su Hijo, todo aquel que se arrepienta por medio de su sangre, es perdonado de todos sus pecados. Entonces somos justificados por medio de la sangre del Mesías. Entonces, si leemos sabiendo este contexto, vamos a entender qué debemos de hacer. Busquen primeramente el reino de Yahweh, el reino de los cielos y su justicia, y todo lo demás será añadido. Todo lo demás que estén necesitando, el Padre lo va a ir dando.
Por eso dice 1 Corintios 29:11, tuyo es todo, el cielo, la tierra, tuyo es el reino celestial y tú estás por encima de todo. Por eso Él determinó entregar, dar a su único Hijo. ¿Para qué? Para que ese pueblo que Yahweh escogió hace miles de años atrás, a través de Abraham, Isaac y Jacob, y las 12 tribus, pueda ser restaurado, y las naciones que crean en su Hijo puedan ser bendecidos en sí, a través de su sacrificio, puedan arrepentirse, recibir perdón de pecados y recibir salvación. Por eso, Yahshua, cuando hablaba a los discípulos, claramente les decía, ustedes tienen un privilegio muy especial, porque ustedes conocen los misterios del reino de los cielos de mi Padre. Pero a los demás, las multitudes, les enseñó por parábolas, les enseñó por semejanzas de verdades espirituales. Entender que Yahweh manda a su Hijo a la tierra, y que Yahshua trae el reino, eso es un misterio espiritual que muchos no entienden. Por eso el Mesías no fue un hombre más. El Mesías fue y es el Hijo del Creador. Todo lo creado fue por medio de Él. Y para Él subsisten y existen todas las cosas. Entonces vamos a leer en Mateo capítulo 16, versículo 19. Vamos a ver lo que el Mesías le dice a Pedro. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Por eso muchos creen que cuando leen este versículo se está hablando de atar demonios y echar fuera demonios, o atar bendiciones o desatar en sí bendiciones. Entonces muchas adoraciones, canciones cristianas, muchas iglesias están, y atamos en esta hora al diablo, y le cortamos la cabeza, y atamos los demonios, y los echamos fuera. Y ahora con la autoridad que tú nos das, abrimos las puertas de los cielos y que derrame abundancia sobre tu iglesia, sobre tu pueblo. Y eso está sacado de contexto en la Biblia. Porque Yahshua, cuando le está diciendo a Pedro, le está diciendo, todo lo que ates en la tierra queda atado en el cielo, y lo de que desates en la tierra será desatado en el cielo, no le está hablando de una autoridad espiritual sobre los demonios o sobre las bendiciones. Le está hablando otro contexto. Para entender Mateo 16 y 19 tenemos que leer otros evangelios para poder comprender lo que está diciendo Yahshua. Es un versículo muy mal entendido y comprendido. Tenemos que ver el contexto. La confesión de Pedro fue la siguiente. Antes que Yahshua le dice, te voy a dar las llaves del reino, Pedro dice, tú eres el Mesías, el Hijo de Yahweh vivo, el Elohe viviente. No te lo ha revelado carne y sangre, le dijo el Mesías. ¿De qué estaba hablando? Te lo reveló mi Padre a través de su Espíritu. Es decir, que antes de que el Espíritu de Santidad descienda sobre los apóstoles, ya el Espíritu de Yahweh fluía y se movía a través de ellos. Y Él se lo reveló, que Él era el Hijo de Yahweh, que no era cualquier hombre. Versículo 18. Y el Mesías le dijo, yo también te digo a ti, Pedro, sobre esta roca, escuchen este versículo, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no podrán con ella. Eso dice la Reina Valera 1960. Pero en los originales no dice eso. Hay palabras que están cambiadas por la traducción. Cuando Yahshua le está hablando a Pedro, le está diciendo, te digo, Pedro, tanto que te lo reveló mi Padre lo que dijiste, te voy a dar una revelación.
Es como que Yahshua le estaba diciendo a Pedro, te voy a dar una recompensa por ser usado por el Padre a través de su Espíritu y revelar que yo soy el Hijo de Yahweh. Y yo también te digo, Pedro, tú eres Pedro. Tú eres en sí Pedro, identidad, roca. Pero Pedro, escucha lo que te voy a decir, sobre esta roca, no sobre Pedro, sobre esta roca, Pedro. Vos sos piedra, yo también, yo soy piedra angular, dijo Yahshua. Sobre esta roca edificaré, ¿qué? Mi novia, no una iglesia. Porque el término iglesia fue creado por el hombre a través del siglo IV, por el emperador Constantino, a través de Roma. El término iglesia es en sí una determinación religiosa. Yahshua dice claramente, edificaré mi novia sobre mi cuerpo, sobre este templo. Por eso él dijo, ¿ven todo esto será destruido. Pero al tercer día, el templo será reedificado. ¿Cómo? Los fariseos decían, no es imposible. ¿Qué templo estaba hablando? No estaba hablando de ese lugar físico, estaba hablando de él. Sobre esta roca, Pedro, sobre esta piedra angular, voy a edificar la novia. Esa novia que se dividió en el tiempo de Salomón, que se fue Efraín por las naciones, Judá volvió en cautiverio babilónico, contaminado a la tierra de Israel. Bueno, yo voy a edificar, voy a unir de nuevo a mi novia por medio de este sacrificio, de esta roca. Y las puertas del Seol, la palabra correcta es Seol, no es infierno, porque la palabra infierno es una palabra que es usada por la Iglesia Católica y fue inventada en los primeros siglos, que es una palabra en latín que significa inferno, que significa inferior. Y sabemos que cuando estudiamos en el hebreo original no existe la palabra infierno, existe la palabra Seol, que es el lugar de los muertos. Entonces, ¿qué es lo que le está diciendo Yahshua ahí? Por eso es importante estudiar la Biblia en el idioma hebreo, porque ahí está el original de las palabras, y en el español, lamentablemente, al ser la mala traducción, se entienden otras verdades que no son las correctas. Entonces Pedro es usado por el Espíritu de Yahweh, tú eres el hijo del Elohe viviente, y Yahshua le dijo, no te lo ha revelado carne ni sangre. Entonces te lo digo, Pedro, ahora, te voy a revelar algo. Pedro, vos sos roca, pero ¿sabes qué? Sobre esta roca, sobre mi cuerpo, sobre mi sacrificio, sobre mi sangre, voy a edificar, voy a unir nuevamente a mi novia. Y las puertas del Seol, las puertas de la muerte, no podrán con ella. ¿Por qué? Porque yo voy a vencer la muerte. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, sepulcro, tu victoria? Porque él venció la muerte. Y eso es lo que le estaba diciendo a Pedro. Lamentablemente la Iglesia Católica toma mal este versículo y dicen que Pedro fue el primer papa. Y eso es una gran mentira. ¿Por qué? Porque Yahshua está diciendo, Pedro, sobre esta roca voy a edificar mi novia. Sobre esta roca va a hacer que mi pueblo, el pueblo de mi padre, se una nuevamente. No le estaba diciendo a Pedro que él iba a ser el fundador de la iglesia, porque eso es un término católico que fue creado en el siglo IV a través de los concilios que hizo Constantino. Entonces necesitamos entender el contexto de este versículo. Y ahí es donde Yahshua le dice, a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y para entender un poquito más este versículo, necesitamos leer otros versículos. Vamos a leer Mateo, capítulo 18. Mateo 18, versículo 18. Entonces, cuando vamos a Mateo 18, específicamente del versículo 15 en adelante hasta el 22, es una concordancia de Mateo 18 con Mateo 16, porque está hablando de darles claramente las llaves del reino. Pero ¿de qué está hablando acá Mateo? No está hablando de atar demonios y echar fuera demonios, está hablando del perdón.
Por eso tenemos que ver siempre el contexto del versículo. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndelo estando tú y él solos. Si te oyere, ha ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, busca a otro hermano para que sea de testimonio. Y si no oyere, dile a la congregación. Y si delante de la congregación no se arrepiente, directamente sería un pagano. Porque dice gentil ahí, pero ese gentil es pagano. Alguien que no es parte del pueblo de Yahweh. Porque aquel que no se arrepiente de sus pecados, aquel que no quiere cambiar, aquel que está dañando a la congregación y aquel que quiere practicar el pecado no es parte del pueblo de Yahweh. Entonces lo tienen que sacar fuera de la congregación. Y por eso dice, todo lo que ates en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. Otra vez digo, que si 2 o 3 se ponen en acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa, será hecho bajo la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Porque si 2 o 3 se congregan en mi nombre, yo estaré en medio de ellos. Entonces se acercó Pedro y le dijo a Yahshua, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano entonces? Si peca contra mí, 7 veces. ¿Por qué Yahshua está ahí con Pedro y Pedro viene y le dice, ¿hasta cuánto tengo que perdonar? 7 veces. ¿Por qué Pedro le dice 7 veces? Porque es el número de Yahweh. El número Kadosh. El número divino. ¿7 veces? No. No, le dijo Yahshua. No te digo hasta 7, sino 70 veces 7. ¿Qué quiere decir esa frase? 70 veces 7, ¿qué? ¿70 por 7? 490 veces, no está diciendo eso. Todas las veces necesarias. Era una frase que se usaba en ese tiempo. Hay que perdonarlos. Pero, si no se arrepiente, hay que hacer lo que dice el versículo. Llamar testigos, no se arrepiente. Llamar al pastor, a la congregación, no se arrepiente. Bueno, Yahweh te bendiga. Pero ya no somos parte de la congregación ni del ministerio. Entonces, ¿cuál es el contexto de atar y desatar? Está hablando del perdón. Todo lo que perdones en la tierra, te será perdonado en el cielo. Todo lo que no perdones en la tierra, todo lo que te quedes atado en la tierra, quedará atado en el cielo. Por eso necesitamos entender lo que sigue diciendo el versículo. Recuerden que Mateo 18 está conectado con Mateo 16. ¿Por qué? Porque luego habla más adelante de ese siervo que no quiso perdonar a su esclavo. Y el rey le perdonó sus ofensas, pero su siervo no perdonó las ofensas de su servidor o su esclavo. Entonces se enteró el rey y mandó verdugos a que lo azotaran. Y dice la escritura, ahí Yahshua hablándole y diciéndole, así es el reino de los cielos. Si nosotros no perdonamos a los que nos dañan en la tierra, ¿cuánto más nuestro Padre? Si nosotros no perdonamos aquí, en el cielo no será perdonado. Entonces no podremos entrar al reino de los cielos. Y escúchame lo que te voy a decir. Y esto es muy importante. Si nosotros tenemos falta de perdón en esta vida, no entramos al reino de los cielos. Porque la falta de perdón es una atadura muy grande en esta tierra para el ser humano. Y yo sé que muchas veces hay gente que nos ha dañado la vida y nos ha arruinado la vida. Y lo digo por testimonio. Y es difícil perdonar. Y muchas veces yo he dado mensajes sobre perdón, sobre la falta de perdón. Pero el perdón es una decisión, no es un sentimiento. Si Yahweh nos perdonó de todos nuestros pecados, de todas nuestras maldades, iniquidades, por medio de su Hijo, por medio de su sangre, ¿quiénes somos nosotros para perdonar a otros? El perdón suelta, nos libera. Por eso dice Pedro, claramente, ¿cuántas veces tengo que perdonar? Todas las veces necesario, Pedro. Porque después el que rinde cuentas es la persona delante de Yahweh. Vos tenés que hacer lo que Él te está enseñando. No ates acá, no sueltes, no perdones. Si no perdonas acá, no soltás, quedás atado acá y quedás atado en el cielo. Ahora, si vos perdonás, es soltar. Si vos perdonás,
lo que es acá en la tierra, te será perdonado en el cielo. Entonces, ese es el contexto de lo que Yahshua le está diciendo sobre las llaves del reino de los cielos. Entonces, ¿cuál es la primer llave? ¿Cuál es la primer llave? El perdón. El perdón. De tal manera amó Yahweh a su creación que ha dado su único hijo, para que todo aquel que crea en él sea salvo, mas no sea condenado. Pero todo aquel que no crea en el Hijo, que no acepte el sacrificio del Hijo de Yahweh, ya ha sido condenado. ¿Por qué? Porque el mismo pecado los condena a la perdición. La llave del reino de los cielos, la primera, es el perdón. Yahweh trajo a través de su Hijo una llave espiritual, una llave de bendición, una llave en sí celestial para entrar al reino de los cielos, el reino de los cielos, que es el perdón. Yahweh nos perdonó por medio de su Hijo. Entonces, esa es la primera llave. Y Pedro fue usado para claramente restaurar a Judá, al pueblo judío. Por eso tuvo esa visión con el lienzo. Mata y come, mata y come, mata y come, le dijo Yahweh. ¿Cómo voy a comer algo inmundo? Porque habían animales inmundos, animales que no se pueden comer. No llames inmundo lo que yo santifiqué, porque lo santifiqué por medio de la sangre de mi Hijo, por medio del sacrificio de mi Hijo. Por eso las dos casas serán una y habrá un solo pueblo. Por eso están los escogidos y están los llamados. Por eso está la novia y están los invitados en la boda del Cordero. Entonces, si vamos a Juan 20, vamos a ver otro ejemplo. Juan capítulo 20, versículo 19. Miren lo que dice. Juan 20, versículo 19. Yahshua se le aparece a los discípulos una vez resucitado. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero del día de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Yahshua puesto en medio y dijo: Shalom Alejem. Shalom Alejem en hebreo significa paz con ustedes. Shalom Alejem. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos regocijaron viendo al Mesías, al Mashiach. Entonces Yahshua le dijo otra vez: Shalom Alejem, como me envió el Padre, así también yo los envío. Y habiendo dicho esto, sopló y le dijo: reciban el Ruach HaKodesh, el espíritu de santidad de Yahweh, de mi Padre, a quienes ustedes, miren lo que dice el versículo 23, a quienes ustedes retengan los pecados, les será retenido, pero a quienes que no retengan los pecados, no les serán retenidos. Y muchas veces hay personas que leen este versículo y no entienden lo que está diciendo ahí. ¿Qué autoridad Yahweh le dio a Yahshua? Traer el reino celestial a la tierra. ¿Pero qué más? El perdón de Yahweh. Ese perdón que en el antiguo pacto no se podía conseguir tan solo como Yahweh lo había determinado. Derramamiento de sangre de un animal aceptado. Solamente el Kohen Gadol, el sumo sacerdote, podía entrar una vez al año, derramar sangre, y Yahweh perdonaría los pecados una vez al año, que es Yom Kippur, en todo el pueblo de Israel. Pero ¿qué Yahshua está haciendo acá? Le está dando una autoridad espiritual a los discípulos por medio del Espíritu de Yahweh, y le está diciendo, versículo 23, claramente: a quienes remitiereis. Vamos a leer ahí la palabra remitiereis. ¿Qué está diciendo? Aquellos que ustedes perdonen, les serán perdonados, pero aquellos que no perdonen, no les serán perdonados. ¿Qué es lo que estaba hablando ahí? De una autoridad espiritual sobre el perdón. Significa que cuando ellos prediquen el Evangelio, ellos van a tener la autoridad de que las otras personas
reciban el perdón de pecados o no. Y ahí es donde la Iglesia Católica entra en el debate de que solo los curas o los papas o solo la Iglesia Católica tiene autoridad para perdonar pecados. Entonces todas las personas van a la Iglesia Católica y confiesan sus pecados y dicen delante del obispo, del cura o de quien sea: he pecado con el cielo, con la tierra, he pecado, hice esto, esto y esto y esto. Entonces te dicen: en el nombre del Padre, Espíritu Santo, te perdono. Pero Yahshua no le enseñó eso, le estaba diciendo que ustedes tienen que predicar el Evangelio y ustedes tienen autoridad para saber si ellos se arrepienten y reciben el perdón de pecados o no. Por eso, cuando Él le dice: todo lo que ates en la tierra, Pedro, todo lo que vos no perdones, en el cielo no te será perdonado. Entonces vos tenés que entender que para tener autoridad espiritual, primeramente tenés que recibir el perdón de mi Padre a través de mi sacrificio, pero vos después tenés que perdonar. ¿Y cuál es la enseñanza acá? El reino de los cielos tiene muchas llaves, pero la primera es el perdón. Si nosotros no recibimos el perdón de Yahweh a través del sacrificio de Yahshua, no podemos ser salvos. No podemos ser reconciliados con el Padre. No podemos ser santificados, justificados, apartados para Yahweh. Entonces, si nosotros recibimos el perdón, nosotros no podemos tener el perdón atado. No podemos tener en sí atado en esta tierra el perdón. Tenemos que perdonar. Porque ¿con qué autoridad nosotros podemos predicar el Evangelio si no perdonamos? Si Él nos perdonó por medio de su Hijo, ¿cómo nosotros no vamos a perdonar? En otras palabras, le estaba diciendo: Pedro, escuchame lo que te voy a decir. Fuiste escogido, fuiste llamado a predicar el Evangelio. Y a través de mi sacrificio voy a edificar a mi novia. Pero Pedro, cuidado, yo te voy a dar las llaves del reino, que una de ellas es el perdón. Pero escuchame lo que te voy a decir. Si vos no perdonás acá en la tierra, Mateo 18, si vos no perdonás, no te será perdonado en el cielo. Entonces, no vas a tener autoridad, Pedro. Pero si vos perdonás, claramente, si vos desatás acá, vas a ser perdonado allá. ¿Cuántos siervos de Yahweh, pastores, ministros, mujeres, hombres, sirven a Yahweh y tienen falta de perdón? Y tienen rencor, resentimiento. Y saben que el enemigo se burlan de ello, porque no tienen autoridad espiritual. Por eso, ¿cuáles son las llaves del reino de los cielos? El primero es el perdón. Y el segundo es el amor. El amor de Yahweh a través de su Hijo. Si me aman, guarden mis mandamientos, dijo Yahshua. Entonces, las dos llaves primeras del reino de los cielos es el amor y el perdón. Es el perdón y el amor. Porque si hay perdón, hay amor. Si hay amor, hay perdón. Y ese es en sí el misterio del reino de los cielos. Yahweh decidió perdonarnos por medio de su Hijo, y Yahweh derramó su amor por medio de su Hijo. Su Hijo trajo el reino de los cielos a la tierra. ¿Para qué? Para que nosotros recibamos el perdón de pecados y a través de ese perdón recibir el amor de Yahweh. Por eso claramente dice ahí: ya no son huérfanos, yo los adopté, los escogí y los hice hijos míos. A partir de ahora son hijos, ya no son creación. Todo aquel que tenga el espíritu de Yahweh, dice Pablo en Romanos, es hijo e hija de Yahweh. Entonces, esas son las dos primeras llaves del reino de los cielos. Para entrar al reino de los cielos, necesitamos recibir el perdón de Yahweh y su amor. Por eso dice la Escritura claramente, Pablo, y lo entendía muy bien Pablo: ¿Quién o qué nos podrá separar del amor de Yahweh? ¿Quién podrá separarnos? ¿Quién? Nada. Ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni principados, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar de su amor.
Esas son las dos llaves del reino de los cielos. Porque después de sanar enfermos, echar fuera demonios, enseñar, predicar, hacer milagros, todos esos son dones que el Espíritu de Yahweh nos da. Después están los frutos del Espíritu de Yahweh: paz, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza, fe, dominio propio, amor, sobre todo. Son frutos. Pero las llaves del reino, específicamente, para entrar al reino de los cielos, son esas dos: el perdón y el amor de Yahweh. Por medio de su Hijo, nosotros podemos recibir el perdón del Creador y su amor. Y tenemos que saber que Yahweh es amor. Por eso Pablo lo entendía muy bien en Corinto. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se irrita, no busca lo suyo. ¿Quién es el amor? Yahweh. Yahweh es el que dio todo lo que más amaba por nosotros, que fue su único Hijo. Por eso, cuando vemos el sacrificio del Mesías, podemos ver su misericordia y su amor manifestado de una manera muy especial. Cuando Yahshua dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y muchas veces hay hermanos que no entienden esa parte cuando Él habla. ¿Por qué me has abandonado? ¿Por qué? Porque el Espíritu de Yahweh, el Ruach de santidad que había descendido en el bautismo, la Tevilá, ya no estaba más. Porque Él tenía que cargar todos los pecados de la humanidad. Siendo santo, tenía que ser maldito, pecador, cargar toda la suciedad de la humanidad sobre Él, sobre su cuerpo. Y ahí vemos que Yahweh tuvo que separarse de su Hijo, porque Yahweh estaba habitando por medio de su Hijo, por medio de su Ruach. ¿Por qué me has abandonado? Pero Él luego dijo: hecho está. He cumplido todo. Te entrego mi alma. En español dice Ruach, espíritu, pero es el alma, es el ser de Yahshua. Y así vemos cómo Él cumplió en obediencia absoluta al Padre, porque hizo todo por amor, no por imposición ni por obligación. Y ese es el ejemplo que nosotros debemos de seguir a nuestro Padre Celestial. Hacer todo por amor y no por imposición, aunque nos cueste, aunque sea difícil, aunque cada día tiene su batalla. Hagamos todo por amor y no por obligación ni imposición. Entonces, que podamos entender a través de este mensaje cuáles son las llaves del reino de los cielos: su perdón y su amor por medio de su Hijo para nosotros, para la humanidad. Por eso es una gran bendición poder entender que cuando Yahshua dice: el reino de los cielos se ha acercado a ustedes, porque el Padre le ha determinado en su voluntad darles el reino a través del perdón y a través de su amor, a través de mi sacrificio y a través claramente de su Espíritu. Amén. Así que damos gracias a Yahweh por este mensaje, bendecimos su nombre, bendecimos su palabra. Él es bueno. Compartan este mensaje, un mensaje de mucha bendición, un mensaje importante de entender. Las llaves del reino de los cielos son dos: a través del perdón y el amor de Yahweh podremos entrar al reino celestial por medio de su Hijo, porque Él nos dio su amor y su perdón por medio de su Hijo. Amén. Así que mañana tenemos la escuela del ministerio, seguimos adelante en la escuela. No se la pierdan porque está siendo de mucha bendición las clases. Aprovechen las clases. Realmente Yahweh ha sido bueno este año con la escuela. Y estaremos el viernes con otro mensaje muy bueno, el mensaje la vida, un mensaje de reflexión, un mensaje que te va a quebrar. El Padre te va a tocar tu corazón. Me gustaría que puedan invitar a gente grande, abuelos, tíos, gente mayor, pues es un mensaje que Yahweh va a llegar al corazón de muchos, así que no se lo pierdan. Y seguimos adelante
en el ministerio. Seguimos adelante, a pesar de todo, seguimos adelante. Yahweh les bendiga grandemente y recuerden siempre apoyarnos en el ministerio en oración y en ofrendas, ya que a través de esos dos medios podemos seguir adelante. A través de la oración, porque la oración del justo puede mucho, y a través de las ofrendas podemos gastar claramente dinero en muchas cosas, pero sabemos que si invertimos en el ministerio de Ascenda Antigua es buena tierra, y se los aseguro que así es, para poder suplir los gastos y seguir adelante con el ministerio. Así que Yahweh les bendiga, compartan el mensaje y nos vemos en otro video en vivo. Bendiciones. Shalom.